Comenzamos la cuarta clase, digamos, la cuarta lección de este libro que estamos estudiando, lo que es Fundamentos de la Fe. Y la cuarta lección trata acerca de la persona de Jesucristo. Entonces, comenzamos la cuarta lección, que es la persona de Jesucristo. Es una lección central, porque Jesucristo es el personaje central de nuestra fe. En Él se basa toda nuestra fe, nuestra esperanza, tanto de los hombres del Antiguo Testamento como después de su aparición. Todos tienen su esperanza en Jesucristo, ¿verdad? De hecho que las personas del Antiguo Testamento no conocían la persona de Jesucristo tal cual nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Porque estamos a este lado de la cruz, digamos. Nosotros ya nacimos en un tiempo donde ya conocemos lo que ocurrió en la cruz. Sin embargo, las personas que han nacido antes de Cristo tal vez no conocían cómo se iba a manifestar este Mesías o este prometido desde el Edén, ¿verdad? Esta simiente santa. Pero sí ellos ejercían fe en Dios, en Jehová, en el Yo Soy, en el Eterno, esperando la redención, ¿verdad? Que todos, si se acuerdan, en Génesis, por ejemplo, habla de una simiente justa, ¿verdad? Que termina en Noé, y la otra simiente mala que comienza en Caín y después termina con el diluvio, ¿verdad? Toda esa generación. Y si ustedes se fijan en unos versículos antes del capítulo 6, creo que está en el capítulo 6, cuando da a luz, nace Noé, ¿verdad? Y el papá de Noé le pone su nombre Noé y dice, este nos va a aliviar de nuestros dolores, o nos va a aliviar de lo que Dios hizo, de la maldición que Dios trajo en la tierra. Entonces siempre esa generación que vino después, que la generación por medio de Set, siempre esperaron a esa descendencia, a esa simiente que iba a anular esa maldición de la tierra. Si bien ellos no tenían exactamente cómo iba a ser el Mesías, porque Pedro justamente dice que los profetas indagaban qué persona y en qué tiempo, ¿verdad?, vendría el Mesías y cómo sería ese Mesías. Pero a medida que avanza la revelación y nos acercamos, por ejemplo, en el tiempo de Daniel, cada vez más Dios revela la persona de este Mesías, de este siervo, ¿verdad? Isaías le presenta como siervo, le presenta como rey. Daniel le presenta como el Hijo del Hombre que vendrá, ¿verdad? Incluso Abraham habla, dice, Dios se proveerá de cordero, ¿verdad? Él por la fe, o sea, el Antiguo Testamento está lleno de la persona de Cristo. Si bien ellos no veían claramente, entendían por la fe que Dios iba a salvar a su pueblo por medio de un Mesías, de un ungido, de una simiente santa. Entonces, para comenzar, quería primero felicitarle, ¿verdad?, a ustedes, hermanos, por perseverar en el curso, en la clase, ¿verdad? Les animo a que sigan, porque es muy importante, ¿verdad? Es de suma importancia para nuestro crecimiento, porque esta es nuestra base, como dice el título del libro que estamos usando, es nuestro fundamento de nuestra fe. Y vamos entonces en la lección 4. Tenemos como versículo central ahí es Juan 1, 1 y 14. Capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Este es un versículo que tenemos que memorizar. Saber de memoria. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y después el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este versículo es el versículo central de la lección. Después nuestro libro nos dice, voy a leer un poco, dice, Jesucristo es la figura central de toda la historia de la humanidad. Nunca ha habido nadie como Él. Eso es cierto. No existió otro personaje en la historia como Él. Él fue considerado como un gran maestro, un líder religioso, un profeta, el Hijo de Dios, hasta como Dios mismo. Y hasta como Dios mismo, tenemos que entender bien lo que acá el pastor MacArthur está diciendo, en el sentido de que sus seguidores, no es que sus seguidores le hicieron Dios a Él, como
sino le reconocieron y le identificaron que Él es Dios, ¿verdad? Y ese es el punto controversial de la persona de Jesucristo en toda la historia. Dice, las declaraciones que Él hizo, así como aquellas otras personas han hecho sobre Él, lo han impulsado al centro de las controversias interminables a lo largo de la historia. Debemos saber que Jesucristo es un personaje, es una persona controversial, controvertida, digamos. No porque Él en sí mismo sea controversial, sino porque los hombres tienen un problema. No le reconocen como Dios. Para ellos, para muchas personas, incluso ateos y historiadores gnósticos que estudian la persona de Jesús, no tienen problema con decir que Él era un maestro judío. No tienen problema con decir que Él vivió en el tiempo en que alude el Nuevo Testamento. No tienen problema incluso decir que era un sanador ambulante, ¿verdad? Muchos. Otros niegan totalmente la existencia de la persona de Jesús, pero hoy en día, digamos, estudiosos, los estudiosos más serios, historiadores más serios, ven imposible negar a la persona de Jesús. O sea que Él existió como hombre, ¿verdad? Él existió, el tema es su deidad. Ahora, ¿cómo ellos explican la deidad de Cristo? Y ahí hay un montón de teorías ya que se van dando. Entonces, Él es muy controversial, digamos, mirando al cristianismo desde afuera, ¿verdad? Incluso, hermanos, dentro del cristianismo Él sigue siendo controversial. Digo, dentro del cristianismo general, ¿verdad? No del cristianismo bíblico que se basa en la Escritura y tiene como autoridad la Escritura, sino que dentro del cristianismo en general y en la historia mismo fue controversial dentro de la iglesia, porque recordemos que Pablo dijo que en medio de vosotros mismos se levantarán falsos maestros que negarán la piedad, o sea, negarán la doctrina apostólica. Y una de las doctrinas centrales apostólicas es la deidad de Cristo. Entonces, justamente Gálatas habla de eso, muchos libros hablan. Entonces, dentro de la iglesia se levantaron personajes que negaban la deidad de Cristo porque habían mezclado o habían tomado cierta filosofía o entendimiento de pensamientos filosóficos de Platón, de Aristóteles, más del platonismo, que decía, por ejemplo, que si existe una divinidad, esa divinidad no puede ser materia, no puede encarnarse. Entonces, como que hubo ciertos padres de la iglesia que sí, digamos, por así decirlo, coquetearon con esa filosofía, pero nunca negaron también la deidad de Cristo. Hubieron otros personajes que de tanto coquetear con esa filosofía platónica, ¿verdad? Dualista, ¿verdad? Que el espíritu es bueno y la carne es mala. Ellos llegaron al punto de negar a Cristo. Y tanto fue así que la iglesia tuvo que luchar en contra de lo que es el gnosticismo, que es una filosofía muy, muy mezclada, muy variada, ¿verdad? Que es muy sincretista. ¿Qué significa eso? Toma una filosofía de acá, toma un conocimiento de acá y hace su propio entendimiento de la realidad. Ese es el gnóstico. El gnosticismo tomó del platonismo el gnosticismo diciendo de que Jesús era una emanación de Dios. Era un espíritu más. Incluso se cree que en el tiempo de Pablo ya era un problema ese pensamiento. Un ser creado, un ser que emanó de ese Dios perfecto que existe y que era un espíritu más, ¿verdad? Entonces, incluso vemos esas luchas ya en la iglesia cuando Hebreos habla y dice que Jesús es mayor que los ángeles, por ejemplo. O que cuando Pablo habla en Colosenses que dice que los herejes daban culto a los ángeles. Esta palabra ángel es espíritus, a las emanaciones. Entonces, vemos que Jesús fue la persona de Jesús en la iglesia también fue controversial. Incluso por eso es que se levantaron 6 concilios, que conocemos, ¿verdad? Los 6 concilios en la historia, los 6 concilios universales, ¿verdad? Hubo más un concilio que el 7º concilio, pero eso ya no tuvo nada que ver con la cristología. Va más, si bien fue universal, porque incluyó a la iglesia de Oriente y Occidente, ¿verdad? A Roma y a Constantinopla, ya nos trataba más temas cristológicos, sino más bien tema de culto, ¿verdad? Ahí se oficializó el culto a las imágenes, que hoy en día la iglesia católica venera y también parte de la iglesia ortodoxa. Entonces,
Sí, Estaba viendo uno de los... Justamente empecé a leer ahora Institución de la... No, perdón, el libro de Calvino. sí, institución de la religión cristiana. Sí. Y ahí Ese es uno justamente empieza a hablar, y él a veces tenía escritos del concilio el concilio de los carolingios. Sí. Ahí está los carolingios, para conocer un poco a la hermana. Carlos Magno era un emperador que rechazó el séptimo concilio de Nicea. Perdón, el segundo concilio de Nicea, que es el séptimo concilio de la historia, séptimo concilio universal, rechaza y él hace lo que es la confesión de Frankfurt, si no me equivoco, donde él ciertamente permite, porque antes los emperadores era que llamaban concilio a la iglesia, los emperadores, y ellos decían, bueno, resuelvan este tema, como hizo Constantino. Muchos dicen, ¿verdad?, que Constantino es el que creó la religión cristiana o el catolicismo incluso, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Pero no es así. Constantino lo que hizo es llamar a todos para que discutan la persona de Cristo. ¿Quién es Jesús? Defínanme. ¿Quién es Jesucristo? Y ahí se condenó lo que es el arrianismo, que negaba la deidad de Cristo. Decía que siguiendo esta corriente que siempre estuvo por ahí, ¿verdad?, siempre estuvo merodeando a la iglesia, que decía que Jesús no era Dios. Y en el séptimo concilio, como dije, ¿verdad?, ya no se trató más la deidad de Cristo ni la persona de Cristo, sino el culto a las imágenes, porque se levantaron un grupo de personas que eran los iconoclastas, que destruían las imágenes, ¿verdad? Iconoclasta significa destructor de imágenes. Ya, eso por los años 700. Ya hubo problema. Pero el emperador Carlos Magno lo que hizo fue, no aceptó el concilio, el segundo concilio de Nicea, que es el séptimo concilio. ¿Por qué? Porque ellos usaron la palabra en latín, o sea, definieron en latín que era dulia, ¿verdad? Pero en el griego no había una palabra. En el griego era esa misma palabra, significaba adoración o latría, la misma palabra. Entonces él rechazó eso y él hizo lo que es el concilio de Frankfurt, y eso nunca se anuló, ¿verdad? Según estábamos viendo ese video ayer. Sí, y entonces vemos que Cristo fue muy controversial dentro de la iglesia. Y después de aceptar que Jesús era Dios, dijeron, bueno, ok, Jesús es Dios, pero Jesús tiene, su cuerpo es humano, pero su alma es de Dios, es divina. Él no tiene, su cuerpo no es divino. Y ahí se levantó el nestorianismo, un personaje llamado Nestorio, que decía que Jesús tenía dos personas dentro de él, ¿verdad? Había dos personas. Y Jesús pues no tiene dos personas. Él es una sola persona, con dos naturalezas. Esas naturalezas, tanto humana como divina, no se mezclan. No es que se mezcló, sino Él es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, su naturaleza divina está intacta. Tanto su naturaleza humana también. Ahora, ¿cómo eso se relaciona en la persona de Cristo? Es un misterio para nosotros. Hasta ahí podemos llegar en la teología, incluso la Escritura dice claramente, y eso vamos a desarrollar hoy. Ese va a ser nuestro tema hoy. Entonces, en los 6 primeros concilios trataron acerca de la persona de Cristo. ¿Y por qué nosotros como protestantes, como, digamos, personas que creemos en una fe histórica, reconocemos estos 6 concilios como ecuménicos? ¿Por qué? Porque fueron ecuménicos, y no solamente eso, trataron temas cristológicos. Después del séptimo concilio para adelante, todo fue ya tema tanto política como religiosa, como en cuestión de relaciones de autoridad religiosa. Todo eso ya viene después. Los concilios ya fueron católicas romanas, ya no fueron más universales. Entonces, nosotros como creyentes reconocemos, como cristianos evangélicos, como reformados, reconocemos estos 6 concilios. Hay algunos que reconocen el séptimo concilio, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, la humanidad de Cristo incluso es reconocida por ateos y agnósticos, como decía, ¿verdad? Pero el escándalo está cuando se declara que Jesucristo es Dios encarnado. Entonces, Jesús, como decía, Él tiene 2 naturalezas. Eso ya se definió, y eso es bíblicamente, o sea, todo lo que nuestros padres de esos primeros siglos definieron, lo hicieron a base de las Escrituras.
O sea, yo tengo esos 6 concilios, yo tengo forma de comprobar en las escrituras, ¿verdad? La escritura avala esos concilios. ¿Qué es lo que es concilio? Son la reunión de todos los obispos o pastores, la misma cosa, obispo, pastor, patriarcas de cada región, ¿verdad? Tanto de Europa y de Asia, se reunían para definir temas doctrinales de Cristo. Entonces ahí se condenó muchas herejías acerca de la persona de Cristo. Fíjense un poco interesante, ¿verdad? Nunca fue tan controversial el Espíritu Santo como el Padre. Nunca hubo problema con esas 2 personas de la Trinidad. Siempre el punto controversial fue Cristo. Hasta hoy perdura esos debates o esas doctrinas falsas. Por ejemplo, el arrianismo renació con los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos creen que Jesús es una creación, un Dios menor, ¿verdad? Un profeta, pero ellos dicen no, es hijo. Él no es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, eso hoy vamos a ir derribando, ¿verdad? Y viendo. Entonces, sí, algo que debemos entender es que no podemos nosotros saber exhaustivamente, o sea, de detalle por detalle, conocer la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es difícil sondear la persona de Cristo en todas sus facetas, ¿verdad? Porque simplemente nosotros nos aferramos y nos limitamos a lo que las Escrituras nos dice de su persona. Hasta ahí, ¿verdad? Por ejemplo, es difícil ya explicar cómo se relaciona la deidad de Cristo y la naturaleza de Dios de Cristo y la naturaleza humana de Cristo. Sabemos que su naturaleza divina no puede cambiar, ¿verdad? Pero sí Él tomó la naturaleza humana, pero no se mezcló con su naturaleza divina, ¿verdad? Es un misterio, pero eso es lo que la Escritura revela. Bueno, entonces, el primer punto aquí, y dice algo interesante continuando acá con el libro, dice, Poncio Pilato formuló la interrogante perfectamente cuando preguntó, ¿qué haremos entonces con Jesús llamado el Cristo? Y esa es la pregunta realmente. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Quién Él es para nosotros? Todo de esas respuestas que vamos a dar depende de eso, nuestra eternidad. Si para mí Jesús es un profeta más, como se dice, hendú contigo, porque Jesús no es solo un profeta. Si Jesús es simplemente un maestro, rabino, tenés problemas, ¿verdad? Con tu vida eterna, porque la persona de Cristo está relacionada directamente a cómo vos creas quién es Cristo y vivas esa vida de acuerdo a esa fe, es lo que no determina, sino muestra tu estado eterno. Porque lo que determina tu eternidad es Dios. Dios determina en qué sentido. Dios te da la salvación o te dejan tus pecados. Te deja hacer lo que quieras. Pero lo que demuestra que yo tengo esa eternidad es de acuerdo a mi relación con Cristo. ¿Qué fe yo tengo acerca de su persona? ¿Cómo es la fe que pongo en Él? Por eso es muy importante la pregunta que Jesús mismo le hizo a sus discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen las personas? Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y qué dicen ustedes? Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahí le dice, Pedro, sobre esta afirmación que has hecho, yo voy a edificar mi iglesia. El famoso versículo controversial de los católicos, ¿verdad? Que dice, acá Pedro es el primer papa. No. Jesús está diciendo, Pedro, tú eres la roca, ciertamente, es una piedra, no roca, piedra. Tú eres la piedra, porque la palabra Pedro, Petra, ¿verdad? Entonces, sobre lo que tú has dicho, Pedro, mi iglesia será edificada. Todo aquel que confiesa a Jesucristo, que es el Señor, es parte de la iglesia. Y esa confesión debe hacerse por el Espíritu Santo, el que nos lleva a esa confesión verdadera. Pero también, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque también de forma hipócrita podemos confesar. Pero aquel que lo confiesa por el Espíritu es que tiene a Cristo. ¿Y cómo se ve que confesamos por el Espíritu? Vivimos la palabra de Cristo. Se ven nuestros frutos. Entonces, el Dios que se hizo hombre, el primer punto ahí tenemos, ¿verdad? El Dios que se hizo hombre. Dice, Jesús vino al mundo en carne humana. Él voluntariamente puso a un lado el uso independiente de sus atributos divinos. Y acá quiero explicar bien para que no se entienda mal el que hizo a un lado su deidad. Esto es muy importante porque es el meollo ahí de la cuestión de la persona de Cristo. Voy a explicar. Dice, Él era totalmente humano. Para mí, yo prefiero decir, era verdaderamente humano.
un hombre en todos los sentidos, excepto en que él era sin pecado. Esto es verdad. Él no tuvo pecado, obviamente, por su... Él se hizo hombre, ¿verdad? Él se hizo hombre. Pero él lo único que no tiene no pecó. No pecó. Después, incluso debilidades humanas él adquirió. Por ejemplo, él se cansaba, él tuvo hambre, tenía sed, dormía. O sea que es algo impresionante. Es ese mismo Dios que existió en la eternidad, que se haya hecho carne, hermano. Eso es ya para postrarnos y adorarle, por el simple hecho de eso. Carlos antes estaba hablando de eso, y dice que hace la comparación con la criatura. Sí, justamente. ¿Y qué tal pudieron escuchar el audio? ¿Verdad que es tremendo? Como el pastor MacArthur Todo por él y para él. todo por él y para todas las cosas. Al final todo sobre Cristo. Sí, todo es de Cristo y para Cristo. Y hermano, y aquí está lo más impresionante para nosotros, desde nuestra perspectiva, es que ese Cristo está unido a nosotros. Nosotros estamos unidos a Él. Espiritualmente somos parte de Él. Así como yo soy uno con mi esposa, por eso es que el matrimonio es una figura de Cristo y la iglesia, nosotros estamos unidos a Él. Por eso es que el Padre, viendo eso, es imposible que... ¿Quién nos separará? Dice de Cristo Pablo. De ahí es que no se puede deducir y decir que la salvación podemos perder, por ejemplo. Partiendo de esa teología, ya es contradictoria. No, yo puedo perder la salvación. Y eso podemos hablar en otro tema. Pero digo nomás que la unión en Cristo, eso es algo impresionante. O sea, nosotros estamos unidos a Él, por lo cual al estar unidos en su naturaleza humana con Él, estamos también unidos al Padre en la naturaleza divina de Cristo. Somos uno con el Padre. El Padre nunca va a estar airado con nosotros, nunca va a derramar su ira sobre nosotros, porque Él nos ve en Cristo. Porque Él ya derramó su ira sobre su Hijo. Esa ira que nosotros debemos consumir y recibir, Él ya le derramó sobre Cristo. Y eso es algo que para mí, hermano, yo me postro en adoración delante de Dios. Realmente es algo impresionante, ¿verdad? Que estemos unidos en Cristo, que estemos unidos a Cristo. Entonces, el punto A ahí, antes de avanzar con el punto A, justamente una de las cosas que me impresiona es que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó con el título Yo Soy. Si ya leyeron en Éxodo, en Éxodo comienza ese título que Dios se da a sí mismo. Le voy a dar la cita. Sí. En Éxodo 3 habla, si pueden acompañarnos, ¿verdad? Éxodo 3, en el llamamiento de Moisés, en el versículo 14, ahí la conversación con Moisés, y en el 13 dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel. Pueden buscar, hermano, no me voy a apurar tanto. Éxodo 3, ¿verdad? Éxodo 3, versículo 13 en adelante. Voy a leerles. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Quién les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Y este título, hermanos, este título, yo soy, Jesús la usó con toda libertad, estando Él en su ministerio, incluso discutiendo con sus enemigos. Le quisieron apedrear porque ellos entendían bien cuando Él dijo, yo soy, antes de Abraham, yo soy. Habla de una existencia. Ahí es justamente lo que hablamos en la clase pasada, en los atributos de Dios, cuando hablamos de la eternidad de Dios. Dios vive en un presente continuo. Dios siempre, para Él no existe en su dimensión o donde Él habita, que Él habita en sí mismo, ¿verdad? Él habita en un continuo presente. Dios no le afecta al pasado ni le es imposible el futuro. Dios está por encima de eso. Cuando hablamos de la eternidad, eso justamente hablamos en la clase pasada. Dios está por encima de eso. Entonces, cuando Dios dice yo soy, es yo existo. Yo estoy. Yo soy. Esa es una afirmación muy profunda que ahora no vamos a poder desarrollar, pero Jesús toma ese título
y se arroga ese título. Yo soy, antes de Abraham yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la vida, yo soy la verdad. O sea, él usó con toda libertad eso y ahí es que, como dice MacArthur, ¿verdad? Una de sus partes de su predicación, me da risa cuando algún historiador o generalmente los musulmanes, ¿verdad? Que usan incluso la Biblia y dice Jesús nunca dijo ser Dios. Y vos te reís de ellos porque Jesús usó el título que solo Dios pudo usar y solo a Dios se le da, que es el yo soy. Los judíos entendían muy bien cuando él dijo yo soy y ahí le quisieron apedrear. Te vamos a apedrear porque siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron bien. Y Jesús dijo, no, esperen, no, me están mal. Yo no soy Dios. Jesús no dijo eso. Ciertamente citó Salmo para decir, ¿y por qué si aún a vuestros ministros Dios llama dioses sois? ¿Por qué a mí que yo sí digo que yo soy Dios me quieren apedrear si yo les digo la verdad? O sea, hizo una afirmación escandalosa para los judíos. Pero ¿por qué no le creían, hermano? No porque era una locura pensar de que Jesús sea Dios, sino porque no amaban la verdad. Jesús le decían sus verdades, ellos eran del maligno. Por eso dice, vosotros no sois de mis ovejas, vosotros sois del maligno. Entonces, él utilizó este título para decir todo eso. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, la verdad, la resurrección, ¿verdad? Y la vida. Entonces, es importante saber que la existencia de Jesús no comienza en su nacimiento. Eso ya vimos, ¿verdad? En la Virgen María. Jesús posee una naturaleza divina y humana, lo que estábamos hablando. Jesús no comenzó a existir con María. Él, cuando dijo, antes de Abraham, yo soy, hablamos de que él existía en la eternidad pasada, ¿verdad? Existía ya, él trasciende el tiempo, nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco acá Filipenses 2.6, es uno de los pasajes centrales también. Si alguien quiere leer, no sé, David o la hermana Jorgelina, Filipenses 2.6, si querés agarrar el micrófono para que se te escuche, si vas a leer, David. Filipenses 2.6 al 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Ahí dice que se despojó y es muy interesante ese versículo. Y voy a explicar un poco ese versículo porque es el versículo que habla acerca de que él tomó la naturaleza humana. Uno de los versículos, porque hay varios versículos. El contexto nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Justamente Pablo trata en sus cartas con problemas de la iglesia. Entonces, uno de los problemas de la iglesia y una de las exhortaciones que Pablo da a los filipenses es que no sean altivos, no contienden uno con otro, no se peleen, ¿verdad? No compitan unos con otros. Eso es lo que Pablo le dice en el contexto. Y dice justo el versículo 3 de Filipenses, si están en Filipenses, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando lo suyo. Yo creo que, hermano, mientras leo, pongan su mente en Cristo. Nada hagáis por contienda. Jesús nada hizo por contienda. Antes bien, con humildad, estimado a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Jesús estimó superior a sus discípulos a lavarle los pies, ¿verdad? Yo soy vuestro servidor. Él se hizo siervo, lavando los pies a sus discípulos. Dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí entra el versículo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y lo que quiero que miren ahí es el versículo 4, dice, cada uno por lo suyo propio, no miren. Y esa frase es lo que vamos a entender bien, a tomar esa frase, no mirando lo suyo propio. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esta palabra despojó ahí en el griego es vaciarse.
O sea, es como que agarrar y vaciar algo, ¿verdad? Eso es lo que se entiende literalmente. Pero si nosotros vemos el contexto, ¿qué significa? Es que Jesús no se valió de sus atributos divinos para exigir o para ponerse por encima de los hombres. ¿Se entiende? Cuando dice que Él se despojó, significa que Él no se valió. Él como que no se aferró a esa deidad. Acá... O él no dijo, yo soy Dios, sí. no puedo hacerte. Exactamente. Como si fuera Mira, lavar los pies, por ejemplo. eso mismo. Él no dijo, mira Pedro, discúlpame, yo soy Dios, no puedo lavarte los pies. No. Él no se aferró, él se aferró en un sentido a ser siervo, a considerarle a otros superiores que a él, ¿verdad? En el sentido de servicio. Y eso es lo que Pablo aplica acá. Y cuando dice se despojó, Debemos ser así. exactamente, cuando dice se despojó, no hay que entender que Jesús muteó su divinidad. Muteó significa apagó su divinidad, o que tipo que bueno, ahora no soy Dios, ahora soy hombre. No se debe entender así. Él siendo hombre fue siempre Dios. Siempre, y Él siempre fue glorioso. Ahora, esa gloria que Él tenía, no la demostró, no tomó o no se aferró a esa gloria para exigir que a Él le sirvan, sino Él vino a servir. Entonces, cuando dice acá, siendo en forma, y esta palabra forma es también muy interesante porque en el griego significa naturaleza. O sea, que se puede leer siendo en la naturaleza de Dios. Por eso es que tomamos y entendemos que Jesús tiene la naturaleza divina. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí justamente aferrarse. Y la palabra aferrarse ahí no se agarró fuertemente. No tomó eso como un argumento para que le sirvan. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, lo que leímos, tomando forma. Y la palabra forma es la misma palabra acá de siendo en forma. Tomó naturaleza de siervo. Ahora, la pregunta es ahí, pero ¿acaso un siervo tiene una naturaleza distinta de la humana? No está queriendo decir acá eso Pablo. Cuando dice tomó forma, significa que él tomó naturaleza humana. Porque nosotros los hombres, por naturaleza, servimos o debíamos servir a un Dios. Dios nos creó a nosotros para servirle a Él, ¿verdad? No para enseñorearnos, y justamente eso fue el pecado de Adán, que él quiso ser como Dios. Él quiso ser independiente a Dios, servirse a sí mismo. Pero Jesús tomó la naturaleza humana para realmente mostrar cuál es el propósito de la naturaleza humana, de servir a su Dios. Por eso es que Isaías le describe a él como el siervo de Jehová, el siervo glorioso. He aquí mi siervo, dice, será exaltado en gran manera, ¿verdad? Y habla cómo fue el siervo. En Isaías 53, 54, el canto del siervo luego dice, creo que a partir del capítulo 42, 43 comienza un cántico de todo, habla del siervo. A veces vos te confundís un poco, lees Isaías y acá parece que habla de Israel, pero después acá habla del Mesías. Pasa que Dios ve al Mesías uno con su pueblo. Cuando dice, he aquí te puse por luz a las naciones, Pablo utiliza ese versículo que está hablando de Israel para arrogarse, que está hablando, perdón, de Cristo. Ese versículo está hablando de Cristo. Cuando dice, te puse por luz a las naciones, ahí dice en el contexto de Isaías, dice, me es poco para mí que sea salvación para las 12 tribus de Israel. Me es poco eso. Yo quiero que seas luz para las naciones. Salvación hasta lo último de la tierra, dice Isaías, hablando de la gran comisión. Entonces Pablo agarra ese versículo y aplica en Hechos al pueblo, a la iglesia. Porque los judíos le rechazaron a Pablo el mensaje, y al rechazarle a Pablo, Pablo dice, así como está escrito, ahora nos vamos a los gentiles. ¿Por qué? Porque dice, te puse por luz a las naciones y para hacer salvación lo último de la tierra. Pablo siempre entraba en una sinagoga judía, primero a predicar, después le rechazaron a los judíos, él se iba a los gentiles. Entonces, vemos ahí que la iglesia y Cristo son uno. Ahí entendemos por qué Pablo insistía que somos uno con Cristo. Entonces, es algo impresionante y Filipenses habla de eso y es lo que acá nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 2:6 acerca de Jesús antes de convertirse en hombre? Que él ya tenía la naturaleza humana, ¿verdad? Existía en forma de Dios.
pero no consideró o no estimó, no se aferró a ser Dios en el sentido de, me explico mejor, no se aferró a esa deidad para arrogarse que le sirvieran a él o competir con otros, ¿verdad? Porque Dios, para empezar, no tiene competencia, ¿verdad? Entonces, continuando acá con las preguntas, eso podemos poner eso, ¿verdad? Que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. En el punto B dice, de acuerdo a Filipenses 2:7, ¿qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa es la respuesta, ¿verdad? Pueden ir completando, si ya completaron, perfecto. Si todavía no completando, pueden ir leyendo y completando en sus casas o acá igual, ¿verdad? Dice, el punto 6 dice, Jesús era totalmente humano. Jesús era totalmente humano, ¿verdad? Nuestro Señor, ahora vamos a hablar de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Porque estábamos en eso. Nuestro Señor Jesucristo posee la naturaleza humana, verdadero hombre. Él es, por ejemplo, Lucas 2:40, si pueden mirar, me acompañan en Lucas 2:40. En Lucas 2:40, por ejemplo, dice, el niño, hablando de Jesús, ¿verdad? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Vemos que Jesús, siendo hombre, él tuvo que pasar por la niñez, ¿verdad? Jesús fue niño. Y dice que él crecía en estatura, pero también se llenaba de sabiduría. Jesús se llenaba de sabiduría. Y es algo interesante, ¿por qué? Porque Jesús no se aferró a su deidad, por ejemplo, para adquirir conocimiento de forma mágica. Eso es algo interesante. Jesús pudo haber usado su poder, ¿verdad?, de omnisciencia para no irse y estudiar las escrituras, estudiar la Torah. Por lo que se ve, Jesús estudió la Torah. Jesús leyó la Torah. Sí, la Torah es el Antiguo Testamento, o la ley, ¿verdad? Entonces, todo el Antiguo Testamento, él leyó, él tuvo que agarrar un libro y conocer y leer. Pero no. Entonces, él no adquirió de forma mágica, sino que se llenó de sabiduría en su humanidad y crecía físicamente. Entonces, dice acá el libro, describe el crecimiento de Jesús y su desarrollo como un joven. De Lucas, lo que le cité acá. Y también el versículo 52 es interesante porque dice, en el versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, nuevamente, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, incluso los hombres, las personas que le rodeaban a él, se maravillaban de él, ¿verdad? Veían cómo él iba adquiriendo conocimiento cada vez más, y era una persona sobresaliente ya en su edad. Incluso cuando vemos justamente acá el episodio de Lucas, que Jesús discutiendo con los maestros de la ley en el templo. Y dice que los maestros de la ley le escuchaban y le hacían preguntas. Eso es impresionante. O sea que un niño de 12 años sentado en el templo, que los maestros le... ¿Y cómo es eso? Y Jesús, ¿cómo va a entender tal pasaje? Me explicaba un poco. ¡Wow! ¿Y cómo? Y le hacían preguntas. Dice. O sea, aprendían de él. Vemos una capacidad extraordinaria en Jesús de conocimiento, pero ese conocimiento él lo adquirió. Eso dice claramente acá Lucas, ¿verdad? La palabra, cuando dice acá en el crecía, y cuando dice acá en el 40 dice y se llenaba. La palabra llenar es como que vas cumpliendo, vas pasando por un proceso, ¿verdad? Sí, en Hechos Esteban utiliza esta palabra llenaba, pero utiliza una manera y dice cuando Moisés cumplió 40 años. La palabra cumplir y llenar en el griego es lo mismo ahí. Y significa que él fue completando su conocimiento. O sea, por eso entendemos que Jesús no es que de una forma mágica, por ser Dios en su interior, como se creía, ¿verdad? Que Él es completamente Dios, tanto en cuerpo y espíritu, alma. Él tuvo que adquirir sabiduría. Entonces, continuando con nuestro estudio, dice acá en el versículo, sí, ahí podemos poner, creció y se fortaleció, llenándose cada vez más de sabiduría. Esa es la respuesta, ¿verdad? Y después vemos unos versículos
bastante interesante, ¿verdad? Y pregunta ahí, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando estuvo cansado, por ejemplo? Jesús estuvo cansado en el momento que él dormía, cuando los discípulos navegaban. Recordemos que Jesús andaba a pie. Él no era una persona que va a usar su superpoder para aparecer de un lugar a otro. Él andaba en pie y andaba en barco también, porque sus discípulos eran pescadores. Sí. Pero después de resucitar, él aparecía en parte, ¿no? Eso sí, porque después de resucitar, eso es muy importante aclarar, después de resucitar, Jesús ya resucitó en gloria. Él ya, ahí Dios le glorificó a él como Señor, ¿verdad? Ahí ya no era más el siervo débil, ¿verdad? Ahí Jesús incluso usó su poder para aparecer en un lugar a otro. Pero antes de su muerte, Él se sometió totalmente al Padre. Incluso, hermanos, Jesús no utilizó su propia deidad, sino que se sujetó al Espíritu Santo. Por eso Él leyó Isaías, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Él no es que usó, por eso Él también dijo, por el Espíritu de Dios yo he hecho los demonios. O sea, Él no echaba con su propio poder, siendo Él como hijo de Dios, sino que Dios le dio su Espíritu a Él. Ahora entiendo. ¿Se entiende? Él no es que, por eso también, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, decía, todo lo que veo del Padre hago. ¿Y quién le mostraba las obras del Padre? El Espíritu Santo. Claro, él iba aprendiendo. Él iba creciendo. A eso nos referimos cuando Él dice se despojó, se vació. Él totalmente como hombre. Así como los profetas, venía el Espíritu sobre ellos y profetizaban. Jesús también vino sobre el Espíritu y profetizó. ¿Se entiende? Pero en esencia Él siempre fue Dios. Entonces, dice que bueno, David, que pudiste... a mí también me sorprendió bastante este punto, ¿verdad? Nunca vi de esa manera, pero la Escritura dice claramente eso, ¿verdad? Que el Espíritu de Jehová vino sobre Cristo. Entonces, dice acá también dice, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a la falta de comida? Jesús tuvo hambre. 40 días Él ayunó en el desierto y dice que pasados esos 40 días tuvo hambre, ¿verdad? Y ahí Él, ¿cómo Él respondió a eso? No respondió de acuerdo a la tentación. Ahí podemos... 40 días él no comió nada. Nada, ni agua ni nada. Y ese incluso, si no me equivoco, científicamente está comprobado que el límite del cuerpo humano puede resistir. Y Jesús en sus 30 años, cuando tuvo, o sea, estaba en su mejor, físicamente él estaba preparado. Y el Espíritu fíjese, el Espíritu le llevó en el desierto. No, dice que él apareció en el desierto. Fue el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios. Él el que le guiaba a Jesús. Él el que le decía dónde debía ir. Él se sometió al Padre por medio del Espíritu. Entonces, Por eso nosotros también el Espíritu Santo es el que nos tiene que convencer también de nuestro totalmente pecado. de nuestro pecado. Y Él es el que nos guía a la iglesia. Así como Cristo se sometió al Espíritu, nosotros debemos someternos al Espíritu. ¿Se entiende? Entonces, continuando acá con las preguntas interesantes, dice, ¿cómo reaccionó Jesús cuando estaba triste? Jesús lloró. En Cristo podemos decir que Dios tiene emociones. O sea, en la persona de Cristo, porque Él sigue siendo hombre, hoy estando. Claro, lo que nosotros no admitimos es que Jesús, por sus pasiones y no por el conocimiento o su raciocinio, Él se guíe en tomar una decisión. Por eso es que nuestras emociones nos ayudan a sentir cosas. Por ejemplo, alguien muere, sentimos dolor, lloramos. Jesús sintió dolor, lloró. Él tenía emociones, era verdadero hombre, ¿verdad? Pero Él no se guió por ese dolor en el sentido de que, bueno, Padre, ¿por qué permitiste que Lázaro muera y voy a resucitarle? No, Él no se guió por lo que sentía. Si bien Él se entristecía, lloró por Jerusalén, por ejemplo. Le dolía el pecado de las personas. Sentía cuando veía a los enfermos, sentía compasión. O sea, tenía emociones. Entonces, eso podemos poner acá, que Jesús lloró. Y también dice, la pregunta acá del libro, dice, ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Justamente en Lucas, cuando se apareció ya, resucitó, Él tenía un cuerpo humano, seguía teniendo cuerpo humano. ¿Por qué? Dijo, mirad mis manos, mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ve, porque un espíritu no tiene huesos. ¿Cómo veis que yo soy, verdad? ¿Cómo veis que yo tengo?
Incluso le pidieron a sus discípulos, le dijo, tráeme ¿tienen algo para comer? Y sus discípulos le dieron carne, pescado asado con miel. O sea, postre y todo le dieron, ¿verdad, Jesús? Comió el asado, imagínense, después de resucitar. Cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado. Hay algo que aclarar, un punto ahí, que muchos creen que nosotros vamos a tener ese mismo cuerpo de Jesús. Cierto, vamos a tener ese cuerpo de Jesús. Pero nosotros no vamos a traspasar paredes y todas esas cosas. No, Jesús hizo eso, no es que traspasó, porque dice porque Él apareció en el lugar donde ellos estaban, estaba cerrada la puerta. Para Jesús se apareció, pero Él usó su deidad ya en ese momento, porque Él ya fue exaltado. Pero nosotros no es que vamos a tener esos superpoderes cuando seamos glorificados. No. Sino que muchos agarran de eso, pero el contexto no nos enseña eso. En ninguna parte de la Escritura. Sí vamos a tener un cuerpo inmortal que ya no se va a enfermar, ya no va a sentir dolor, todo eso. Sí, después del amor. Cuando resucitemos como Cristo resucitó. Porque Él es la primicia, ¿verdad? Nuestro cuerpo ya no va a ser igual después de la muerte. Si somos feos, vamos a ser más lindos. El que está amputado va a tener cara. Bueno, eso sí. Pero sí, no sé si nuestra cara va a cambiar. Eso no sé. No podría decir. Creo que tal vez lo que somos feos, ¿verdad? Vamos a tener. Por el pecado mismo. Sí. Entonces, capaz y Sí. andar sin pecado y sin ganas de pecar también. Claro. Sí, yo sé que vamos a reconocernos. David, yo voy a saber quién él fue, que es David, ¿verdad? En el reino de los cielos, yo voy a saber. Yo lo que no entiendo, hermano, cómo Sí. muere, por ejemplo, tu esposa o tu esposa y después se casa al revés, la esposa, Allá la vamos a ser esposa. todos hermanos. Y allá, ¿cómo va a ser? Allá dice Jesús que ya no nos vamos a casar ni dar en Todos casamiento. hermanos. Así vamos a ser todos hermanos. Ahí no es que va a estar tu esposa y... No. A ella le vas a ver diferente a tu esposa o a tu Esa es la cónyuge. parte más rara. Sí, es algo raro, pero viste que el matrimonio pues es en realidad así como, digamos, voy a poner este ejemplo como arquitecto, ¿verdad? Cuando hacemos nosotros plano, hacemos un plano, ¿verdad? Cuando ya está la casa, el plano ya ni queremos mirar, porque el plano era una representación de la realidad. Así también cuando yo me caso con mi esposa, esa es en realidad una figura de lo que va a ser el cielo, Cristo y su iglesia. Entonces eso ya se va a terminar. El casamiento es algo temporal. Es un boceto del reino de los cielos, de cómo Cristo y su iglesia se complementan o se unen, ¿verdad? Entonces yo cuando esté en el reino de los cielos ya no voy a tal vez mirarle con unos ojos de enamoramiento a Nora, ¿verdad? Ya va a ser diferente. No sé cómo sería, ¿verdad? No puedo explicar eso, pero... Pero dice que es así. Es así, ya no serán como, dice, ya no se dan en casamiento, ni se casan, dice Jesús, ¿verdad? Porque esa es la pregunta que le hicieron los saduceos que no creían en la resurrección, justamente, ¿verdad? Y le quisieron tender una trampa a Jesús. Bueno, continuamos. Y entonces esas son las preguntas que ya tenemos ahí. Ahora el segundo punto, ¿verdad? El segundo punto es Jesucristo, hombre, verdadero Dios. Ahí dice en nuestro libro, el hombre quien es Dios. El hombre que es Dios. El hombre quien es Dios, dice ahí. Entonces yo puse como título Jesucristo, hombre, verdadero Dios. Entonces la deidad de Cristo es ampliamente expuesta tanto como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso es tal cual. Jesús posee los mismos atributos del Padre y del Espíritu. Por ejemplo, Jesús es soberano. Dice en Mateo 28, 18, dice, toda potestad me ha sido dada. O sea, la soberanía de Cristo. También Él es eterno. Él tiene eternidad. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ese es en Juan 8, 58, ¿verdad? Vamos ahí viendo, tienen el cuadro, me puede ir acompañando. Después dice, Él es inmutable también, no cambia. Y eso dice en Hebreos 13, 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se dan cuenta cómo expliqué, verdad? Él siempre vive en una eternidad presente, Jesucristo. Porque Él es Dios. Él es. Sí, el ser. Él es. Yo soy. Yo soy. Jesús, como dije, no escatimó en usar ese título. También Él es omnisciente. Y acá yo coloqué Juan 2.25. Acá está otro versículo, pero me pareció mejor Juan 2.25 porque ahí dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, hablando de Jesús, ¿verdad? Pues Él sabía lo que había en el hombre. Y acá la palabra Él sabía lo que había en el hombre se refiere a que Jesús conocía el corazón.
Imagínense, Jesús intuía, Jesús sabía lo que ellos pensaban. Incluso cuando Jesús iba a sanar a un enfermo y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, los fariseos dijeron dentro de sí, ¿cómo este se atreve a...? Y dentro de sí decían. Y ahí dice, ¿por qué caviláis? ¿Qué decís? ¿Qué es más fácil, verdad? O sea, Jesús ahí muestra no solamente su deidad con perdonar pecados, sino también en que leyó los pensamientos de ellos, ¿verdad? No se le escapó ese conocimiento. O sea, Jesús, por eso digo, a pesar de ser hombre y que Él se despojó, ese despojó no significa que Él desactivó su deidad. Él continuaba sabiendo el corazón de la gente. ¿Verdad? Increíble eso. Impresionante. Él continuaba leyendo la mente de las personas. Él leía la mente. Por eso es que los fariseos no podían contra Él. Porque cuando los fariseos venían con un argumento para hacerle... Él ya sabía su pensamiento. Imagínate vos conocer el pensamiento de la persona que te quiere tender una trampa. Te vas a reír de él. Le vas a decir justo lo que está pensando y se va a sorprender y se va a ir callado, ¿verdad? Jesús hacía eso. Por eso es que tenía tanto poder el Señor y no... ¿David? Juan 2.25. Ese no está acá. Pueden anotar. Juan 2.25. Es una de las... También vemos que Jesús era sin pecado. También yo elegí un pasaje diferente, ¿verdad? Juan 8.46. Pueden colocar ahí. Él dijo ahí, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado a su enemigo? ¿Quién puede hablar así, hermano? Yo puedo decir, ¿quién de ustedes me acusa de algún pecado? Nadie puede decir eso. Jesús mismo dijo, el que está libre de pecado tiene la primera piedra. Incluso sus enemigos acusados por su conciencia no podían decir eso. Jamás. Él sin problema y sin vacilar dijo, ¿quién de ustedes me acusa de algún pecado? Díganlo. Y porque digo la verdad, no me creen. Entonces, Jesús, ahí él reconocía estar sin pecado. Y después el versículo que vemos acá, Colosenses creo que es, Corintios 5:21, habla también de que Jesús no tenía pecado. Entonces, santo, Jesús fue santo. También usé otro versículo, acá está Hechos 3:14, pero me pareció interesante este versículo de Lucas 4, perdón, de santo, acá, me perdí un poquito, acá, santo. Los demonios en Lucas 4:34 dijeron a Jesús, déjanos, ¿quién tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Un demonio declarando que Jesús es el Santo de Dios. O sea, ni aún los demonios podían resistir. O sea, cuando Jesús iba a expulsar a un demonio, el demonio le responde de esta manera. También, ese es Lucas 4:34. Y también Él es verdad. Ese es un atributo también que Jesús tiene, que Dios mismo tiene, que Él es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Juan 14:6. Y también vemos más adelante ahí la omnipotencia de Cristo. Jesús fue omnipotente sobre la creación, ¿verdad? En Mateo 8:23, por ejemplo, dice que Jesús reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Jesús tenía poder, control sobre lo que es la naturaleza, ¿verdad? También sobre enfermedades. En Lucas 4:40 dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y también sobre los demonios, ¿verdad? Dice en Lucas 4:36, yo usé un poquito más para allá, me fui al versículo 4:36, dice, ¿qué palabra es esta? Eso dijeron la gente cuando vio que Jesús expulsaba demonios. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? O sea, la gente, ¿quién es este? Que aún con tan solo ordenar salen los demonios. Y solo Dios puede hacer eso. No había forma. O sea que, claro, la expulsión de demonios ya se conocía. Pero para expulsar a un demonio vos tenías que hacer todo un rito. En aquella época, ¿verdad? Los judíos tenían sus exorcistas. Pero Jesús no era como esos exorcistas. Jesús con tan solo mandarle al demonio ya salía. Él no necesitaba de ciertas parafernalias religiosas o ritual religioso para expulsar a un demonio. Dice, sal, y salían, ¿verdad? Entonces la gente se sorprendía. Entonces, sobre los demonios. También
Jesús tuvo poder sobre la muerte cuando Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es en Juan 11:25. Entonces, también Jesús tiene poder para perdonar pecados. Lo que habíamos leído también, ¿verdad? He comentado, perdón. Ese está en Marcos. Perdón, sí, Marcos 2:10. Marcos 2:10. Acá tenemos, ¿verdad? Acá Marcos 2:3 al 12 ya nos da el libro, ¿verdad? Sí, acá podemos completar ahí el anterior, hablamos acerca de la omnipotencia de Cristo, ¿verdad? Que es Mateo 8:23, sobre la creación, sobre la enfermedad, demonios y la muerte, se van completando. Entonces, ¿qué autoridad adicional Jesús ejerció y reclamó? Cristo tiene autoridad en esta tierra para perdonar pecados, justamente, ¿verdad? Que Jesús dijo en Marcos 2:10 al 11, dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, en este sentido, después tenemos también otras evidencias de la deidad de Cristo. Los títulos que solo Dios puede otorgarse a sí mismo. Esos títulos, por ejemplo, que Jesús tiene y que es la palabra Emmanuel. En Mateo 1:23, ¿verdad? Mateo 1:23 ahí para completar dice, Dios con nosotros, Emmanuel. Ese es un título que significa Dios con nosotros. Si ya estamos cerrando, hermanos, para ir cerrando, ¿puedes leer, David, Isaías 35:4 para confirmar este Emmanuel, ¿verdad? 35:4. ¿Isaías cuánto? 35, capítulo 35, Versículo. 34. No. ¿Está bien? Isaías 35:4. 35:4. Decid a los de corazón abocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso literalmente se cumplió. Jesús, siendo Dios, vino a salvarnos. Él mismo, Él no envió un ángel para salvarnos. No fue como cuando los judíos, los israelitas salieron de Egipto, envió su ángel, ¿verdad? Aunque creo que muchos, y podemos confirmar eso, que ese ángel era Jesús mismo, antes de su encarnación, era el ángel de Jehová. Pero en cierto momento Dios enviaba a su ángel para ayudar a los israelitas. Pero acá dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Ese es Manuel, Dios con nosotros. Dios vendrá con nosotros, Dios estará con nosotros y nos salvará. Entonces, también otro título en Filipenses 2:10 es el título de Señor, ¿verdad? Que Dios le concedió a Jesús el título de Señor. Y ahí la palabra es, en el griego, se me fue, no recuerdo bien, una palabra ahí que en el griego que es Señor. Se me fue esa palabra, discúlpeme hermano, pero es la palabra Señor ahí que tiene autoridad para gobernar, eso es lo que significa, ¿verdad? También en Juan 8:58 lo que ya conocemos, el título de yo soy, ¿verdad? Entonces, quería ver un poco también, hermanos, con ustedes antes de terminar, la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Ustedes saben qué versículo, y voy acá a citar simplemente 3 versículos, para no alargarnos tanto ya, de que habla del Antiguo Testamento, que habla de la deidad de Cristo. Miqueas, David, ¿puede buscar Miqueas 5:2? Hermana, vos podés buscar, hermana Jorgelina, podés buscar Isaías 9:6. Isaías 9:6. Y yo voy a buscar acá Juan 12:3. Realmente es muy corto el tiempo para abarcar todo, pero la clase va a tener una segunda parte para seguir hablando de Cristo. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Ahí, ¿de quién está hablando ahí? Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá un rey. ¿Dónde nació Jesús? Belén, Belén Efrata. Y después, ¿qué dice? Sus salidas son desde la eternidad. O sea, el que va a nacer el Belén, sí, para usted tiene un comienzo porque va a nacer. Pero ese que va a nacer ya es eterno. Está desde la eternidad. ¿Y quién es? ¿Acaso había un ser aparte de Dios que estaba en la eternidad? No, es Dios, es Cristo. Una vez me acuerdo que debatí en persona, ¿verdad? Debatí con un judaizante. Pero este judaizante fue al extremo de negar la deidad de Cristo. Y me dijo, mostrame un versículo en el Antiguo Testamento donde diga que Jesús es Dios. Y le cité este. ¿Cómo voy a explicar acá? Que dice que Jesús ya es... ¿Quién es él? Vos decís, ellos pueden usar el eterno, ¿verdad? No dicen Dios, el eterno. Vos decís el eterno. Acá dice que el Mesías del que van a nacer en Belén Efrata es eterno, desde la eternidad. Entonces, es un versículo... Hermana, lea un poco Isaías 9:6. 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Claramente ahí la idea de Cristo. Será su nombre. Y la palabra nombre ahí es títulos. Es lo que Él va a ser, su esencia, ¿verdad? Él es Dios fuerte, príncipe de paz, ¿verdad? Padre eterno, porque Él es uno con el Padre, ¿verdad? Yo y mi Padre Somos uno. Entonces, esos son los títulos. Ahí vemos claro. Si alguien te dice, ¿dónde dice que en el Antiguo Testamento que Jesús es Dios? Cítenle ese, hermano. Y hay otra cita muy interesante también. Con esto cerramos, hermanos. Juan 12. Si me acompañan. Juan 12, 38. Dice Juan 12, 38. Acá el apóstol cita a Isaías. Y acá el apóstol cita a Isaías en su visión. Isaías en el capítulo 6 de Isaías. Dios se le aparece a Isaías, ¿verdad? Y cuando Dios se le aparece a Isaías, él cae de rodillas y sabemos toda la historia, ¿verdad? Entonces Dios clama. Primeramente él dice, Isaías, Dios le santifica, Isaías agarra un carbón y le pone en su boca, ¿verdad? Le santifica, agarra del altar y le pone en su boca. Ustedes nunca se preguntaron por qué el ángel agarró ese carbón y se le puso en su boca de Isaías. ¿Saben por qué, hermanos? Y es algo impresionante. En el Antiguo Testamento decía que todo aquel que toque el altar, una vez que se ofrezca el sacrificio de perdón de pecados, todo aquel que toque el altar es santificado por el sacrificio. Entonces, en el cielo hay una representación, digámoslo así. Ese altar representa el sacrificio de Cristo. Y cuando el ángel agarra el carbón y toca los labios de Isaías, el sacrificio de Cristo limpia el pecado de Isaías, ¿verdad? Limpia el pecado de Isaías. Entonces, vemos acá cómo eso se refleja. Y después dice, más adelante dice, cita justamente, le dice el Señor a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿Verdad? Y Juan cita este pasaje, dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado en el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. Y Dios le dijo a Isaías, ve y anuncia a este pueblo, cega los ojos de ellos y endurece su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. ¿Quién estaba hablando ahí a Isaías? Dios era hablándole, porque él vio que Dios estaba sentado en su trono. Pero ¿qué dice Juan? Isaías en el 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando acá Juan cuando dice vio su gloria? De Cristo. Porque dice acá, y habló acerca de él. Isaías vio ¿quién? La gloria de Cristo. Le vio a Cristo sentado en el trono. Isaías entendió que ese que estaba sentado en el trono es el Dios Todopoderoso. Y era Cristo, según Juan. Por eso que si un testigo de Jehová o alguien que niegue la deidad de Cristo, cítenle este pasaje. Porque en el Antiguo Testamento Isaías habla de Dios. Pero acá Juan dice esto, Isaías dijo cuando vio su gloria. ¿Y por qué es su gloria? Porque justamente en el versículo 36 dice, estas cosas habló Jesús, ¿verdad? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y él es un
una partícula personal, digamos, Él. Y después completa ahí Juan y dice cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? De Él, de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, vemos que Jesucristo está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento su deidad. Y espero que hayan entendido, hermanos, cualquier duda que tengan. ¿No tienen duda, hermanos? ¿Le quedó claro? ¿Todo bien? Espectacular. Entonces, cerramos con esto, hermanos. Después en la próxima clase vamos a continuar con las declaraciones. Acá tenemos también las declaraciones de su deidad. Esas pueden completar. Ya, ¿verdad? Porque estamos cerrando. Pero en la próxima clase vamos a ver el Cristo quien es Salvador. El Cristo como Salvador y Cristo como el que va a venir a reinar. O el que reina y va a venir a reinar acá. Cristo quien es Salvador. Sí. Sí, ahí ya termina. Yo le voy a dar después más copias. Justo por eso pregunté a David en el grupo. Y a mí me puede dar también porque el otro pues está todo completado. Ah, ya, para completar. Ok, sí, sí. Completar, pues así. Te traigo. Le voy a pedir al pastor Ordeli que me prepare. Amén. Cerramos, hermanos. Oramos.